Alejandro Martínez Rocamora. Soy investigador del Departamento de Construcciones Arquitectónicas 2 de la Universidad de Sevilla y miembro del grupo de investigación Arditec, del que también forman parte otras investigadoras que participan en esta exposición. Junto a David Gálvez, Patricia González y Desiree Alba, les vamos a presentar un trabajo que forma parte del proyecto Ágora, que actualmente estamos haciendo para la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. En concreto, les vamos a hablar de una primera parte de la investigación en la que intentamos detectar tipologías de edificios a partir de una base de datos, con las que podamos clasificar todos los edificios de una población completa para poder hacer un análisis de la eficiencia energética a escala urbana. Las tipologías de edificios son formas de clasificarlos según algunas de sus características. Por ejemplo, dependiendo del número de plantas, su superficie construida, el número de viviendas que tiene cada planta, si son casas independientes o adosadas, si son edificios aislados o pegados unos a otros, si son más antiguos o más nuevos, etc. Esto se define normalmente según el criterio de la persona que los clasifica, pero en esta investigación queríamos ver qué pasaba si dejábamos que una inteligencia artificial se encargara de clasificarlos. ¿Para qué necesitamos las tipologías de edificios? En el grupo Arditec llevamos más de 15 años trabajando en modelos para calcular el impacto ambiental de los edificios. Estos modelos se pueden usar para analizar un proyecto completo de un edificio y obtener un resultado de su huella de carbono, la huella ecológica y otros indicadores. Pero si quisiéramos hacer un análisis a escala urbana, sería imposible obtener los datos de los proyectos de todos los edificios que hay en una población. Y además, trabajarlos para aplicar nuestros modelos de cálculo a todos y cada uno de ellos requeriría muchísimo tiempo. Para solucionar esto necesitamos hacer una simplificación. Se nos ha ocurrido que podríamos clasificar los edificios de una población por tipología y estimar que los edificios de una misma tipología deben tener un impacto ambiental parecido. De este modo estamos haciendo una simplificación para generalizar resultados de nuestros modelos de cálculo y poder obtener un análisis estimativo a escala urbana. ¿Qué queremos conseguir con esto? El proyecto Ágora intenta estimar cuánto nos costaría y qué consecuencias económicas y ambientales a futuro tendría hacer una u otra mejora de la eficiencia energética de nuestras viviendas. Si fuéramos capaces de agrupar los edificios por tipología, podríamos aplicar nuestros modelos de cálculo para ver cuánto cuesta y qué impacto causa mejorar energéticamente todos los edificios de un mismo tipo en una zona o población concreta. De este modo, no solo las personas pueden ver qué opciones tendrían para mejorar su vivienda, sino que un organismo público que gestione muchas viviendas, por ejemplo la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ABRA, podría estudiar las alternativas de inversión en mejora para todas las viviendas públicas de su propiedad, un total de 39.000 viviendas repartidas por Andalucía, o a un subconjunto de ellas, y ver qué opciones salen más rentables a largo plazo. Por ejemplo, un ayuntamiento también podría presentar iniciativas para la gestión de las subvenciones europeas para la mejora de la eficiencia energética de los edificios que hay dentro de su municipio. Para detectar estas tipologías necesitamos utilizar bases de datos disponibles y abiertas, de modo que podamos tener todos los datos para todas las viviendas que analizamos. Por un lado, tenemos a nuestra disposición la sede electrónica del catastro. De ella podemos obtener datos de cada bien inmueble, con su dirección completa, superficie construida, año de construcción y de reforma, si la hubiera, y el uso, entre otras. Además, tenemos su localización en el mapa para poder representar los resultados en un mapa de una forma más visual. Por otro lado, del proyecto Tábula, en el que se caracterizaron constructivamente 4 tipologías principales de edificios según su forma y época de construcción, se puede estimar qué tipo de soluciones constructivas tiene cada edificio para su envolvente térmica y las instalaciones térmicas. La envolvente térmica son todos los elementos que separan el interior del edificio del aire exterior o de otros espacios no habitables, como pueden ser aparcamientos o trasteras. Por ejemplo, forman parte de la envolvente térmica la cubierta, las fachadas, las ventanas. Las instalaciones térmicas se refieren a la refrigeración, calefacción y al agua caliente. Todos estos elementos influyen en la eficiencia energética de un edificio, así que para el objetivo que tenemos resultan de extrema importancia. Por último, en el proyecto Ágora hemos analizado la base de datos del catastro y hemos sido capaces de obtener más datos a partir de los existentes, como son el número de plantas del edificio, la superficie construida por planta, el número de viviendas por planta, y también hemos podido identificar distintos edificios dentro de una misma parcela.
Y con todos estos datos en una base unificada, podemos plantear el uso de inteligencia artificial para detectar tipologías, como vamos a ver a continuación. Hola, buenas. Soy el profesor David Galvez Ruiz del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla y voy a contar un poco en qué consisten las técnicas de clustering que hemos utilizado en el proyecto Ágora. En esta primera diapositiva he utilizado esta imagen generada por inteligencia artificial porque las técnicas de clustering realmente vienen a mimetizar un problema como el que nos enfrentaríamos a la hora de asignar la gente que está invitada a una boda a las diferentes mesas, ¿vale? Entonces, realmente el problema en el que nos encontramos es que tenemos N elementos o individuos, en caso del proyecto Ágora serían edificios, en el caso de la boda, pues serían los invitados de la boda, y vamos a utilizar una serie de variables o características de estos elementos para clasificarlos en diferentes grupos. En este caso he puesto clases o clusters. Cada grupo es un cluster. Hay que tener en cuenta que no tenemos una información previa de si una clasificación está bien hecha o mal hecha, es decir, solamente tenemos las características de los individuos que asisten a la boda o en el caso del proyecto Ágora de los diferentes edificios. Un gran problema, obviamente nuestro interés es intentar que los edificios más similares estén juntos en un mismo clúster. Entonces, el gran problema de todos es definir cómo definimos si dos cosas son similares o no son similares. Entonces, por eso hay diferentes técnicas de clustering o agrupamiento. Una de ellas son los métodos jerárquicos, como este que se enseña en esta diapositiva dinámica o en este dibujo dinámico, donde en cada iteración, es decir, estos métodos son iterativos, de forma que en cada paso vamos a obtener mejores clústeres, es decir, mejores grupos clasificados. Entonces, un método jerárquico lo que parte es de que considera cada uno de los elementos a clasificar un clúster individual y después los va a ir uniendo de forma similar. Es decir, al más similar, los más similares se unen. Claro, el problema es cuando yo tengo un clúster formado por 3 individuos y ahora hay un individuo y yo quiero ver si ese individuo es similar a este clúster de 3 individuos. Entonces, claro, el problema es cómo mido la distancia entre un individuo y un grupo. Entonces ahí vienen las diferentes técnicas de clustering o agrupamiento que existen. Otras posibilidades son métodos como este está aquí, que es el Camellia, que es de partición, donde yo en principio asigno los diferentes elementos a los diferentes grupos y después miro si se parecen mucho o no se parecen mucho para realizar ajustes cada vez mejores. Entonces, este, por ejemplo, sería el método Camellia. Y otra opción son los métodos, digamos, de densidad, como este que es DevScan, que parte de diferentes elementos y ahora los que más se parecen o lo que se consideran sus vecinos pasan a formar parte del mismo clúster y así sucesivamente se van creando diferentes clústeres. Viene a ser un poco como este grafiquito que tenemos aquí, donde los vecinos se definen por los que caben dentro de ese circulito que van saliendo ahí dentro, ¿vale? Esto es una representación gráfica muy simple de cómo funciona. ¿Qué medida de agrupamiento hemos utilizado nosotros? ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos utilizado un clúster jerárquico utilizando el método de WORD. Como digo, el gran problema es definir cómo de lejos hay dos grupos o un individuo de un grupo, porque cómo mido la distancia de un clúster de 3 edificios con un clúster de 5 edificios para ver si se unen, ¿no? Pues entonces nosotros utilizamos el método de WORD. El método de WORD lo que hace es que intenta minimizar la pérdida de información. Es decir, cuando yo tengo dos clústeres, en este caso tengo un clúster con 5 elementos y aquí otro clúster con 5 elementos, y yo resumo la información de esos 5 elementos, lo hago mediante lo que denominamos centroides, que es esto de aquí. Entonces, al yo tener estos 5 juntos, estoy teniendo una pérdida de información, que es la diferencia entre tener toda la información de los 5 o tener la información del grupo representada a través de un clúster. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo dos clústeres, esta será la pérdida de información de uno y esta será la pérdida de información de otro. La pregunta es, ¿junto estos dos clústeres o no los junto? ¿O qué dos clústeres juntos? Bueno, pues yo voy a juntar los clústeres donde pierda menos información al juntarlos. En este caso, si juntara estos dos clústeres, ¿vale?, sería representado por este punto y tendría una pérdida de información equivalente a toda esta.
Entonces, lo que yo tengo que hacer es minimizar cuánto de más es toda esta pérdida de información respecto a la pérdida de información que tenía antes. Entonces, ese es el método de WORD. También hemos utilizado un clúster de partición y reasignación, que es PAM. PAM es Partition Around Medioids, que a diferencia del K-media, lo que hace es que intenta definir la diferencia entre un elemento y un clúster no a través del centroide, sino a través del medioide. ¿Qué es un centroide? Bueno, pues si yo tengo aquí un clúster, un centroide es el punto más representativo del clúster, teniendo en cuenta que ese punto representativo es el punto medio del clúster. Es decir, puede ser un punto que realmente no es ningún elemento. En nuestro caso sería como un edificio ficticio que reúne las características tipo o ideales de un centroide. Por lo tanto, si yo quiero calcular la distancia de un punto, tal como este, respecto al clúster, la mediría con la distancia de ese punto respecto al centroide. Otra aproximación, que es la que nosotros hemos utilizado, es el medioide. ¿Qué es el medioide? El medioide es el punto más representativo del clúster, pero que realmente existe. Es decir, en nuestro caso es un edificio real. Es el edificio que minimiza la distancia de los edificios respecto a él. ¿Vale? Entonces eso es el medioide. Por lo tanto, si yo tengo un punto externo al clúster, la distancia de ese punto respecto al clúster vendría dada por la distancia respecto al medioide. Entonces este método tiene como ventaja que utilizamos elementos reales de los clústeres, edificios reales, y no edificios tipos que no existen en realidad. Entonces, utilizando estos dos métodos hemos obtenido resultados bastante buenos. ¿Cómo se miden los resultados de un método de clúster? Nosotros lo hemos medido utilizando el índice de silueta. El índice de silueta parte de una idea intuitiva muy sencilla, que es si yo tengo un elemento que está agrupado en un clúster, lo que intentamos es que esté lo más cerca posible al resto de elementos de su clúster y lo más alejado posible a los elementos que pertenecen a otros clústeres. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esa medida, nuestro número óptimo de clúster fue 28 para Word y 16 para PAM. De forma que tenemos 5 grandes clústeres que agrupan la mayor parte de los edificios y 23 en el caso de Word y 11 en el caso de PAM, que son pequeños, que lo que hacen es que tienen edificios con unas tipologías un poquito extrañas y particulares. Como media general hemos obtenido índices de siluetas muy altos, es decir, los puntos suelen estar bastante cerca de los puntos con los que comparte el clúster y bastante lejos de los puntos con los que no comparten clúster. Y, según nuestras estimaciones, hay menos de un 1% de posibles errores, entendiendo como error puntos que están suficientemente cerca de puntos que pertenecen a otros clústeres. Y bueno, pues con esto hemos obtenido una serie de resultados que son bastante interesantes y que va a explicar mi compañera. Buenas noches, investigadores. Mi nombre es Patricia González Vallejo, soy doctora arquitecto y arquitecto técnico por la Universidad de Sevilla. Mi línea de investigación es principalmente el análisis de ciclo de vida en la construcción de edificios y actualmente soy profesora en el Departamento de Ingeniería Gráfica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. En esta tercera parte realizaremos el análisis de resultados, donde vamos a responder una serie de preguntas y analizaremos los clústeres y tipologías obtenidos. Veremos si son valores que se pueden generalizar y finalmente veremos cómo realizar su representación de forma gráfica. Una vez obtenidos los dos algoritmos de clúster que vamos a analizar, incluimos dos tablas con algunos ejemplos de clúster según los métodos WARD y PAM. El método WARD con 28 clústeres y 16 clústeres en el método PAM. Respecto a la descripción de los clústeres, existen 6 que contienen la gran mayoría de viviendas, un 86,5% sobre el total. 4 de ellos compuestos por viviendas unifamiliares y 2 de ellos por viviendas en edificios plurifamiliares. También cabe mencionar que hay grupos que se eliminan porque engloban valores atípicos con datos no representativos. Estos grupos no pueden describirse fácilmente y por lo tanto deben descartarse de este estudio. En el método WARD se eliminan 2 grupos y 4 en el método PAM. Por otro lado, los resultados del método PAM obtienen los mismos clústeres principales con un número similar de viviendas que suponen el 87,2% sobre el total.
pero muestran un menor número de clúster que el método WARD y aumenta el número de posibles errores identificados en cada grupo. Nos vamos a quedar, por tanto, con los clústeres obtenidos por el método WARD. Las tipologías de los clústeres se definen según las siguientes variables: el tipo de edificio, ya sea unifamiliar o plurifamiliar, los periodos de construcción y reforma, que condicionan los valores de las variables de soluciones constructivas, así como el tipo de reforma, ya sea integral, completa, intermedia o mínima. El número de plantas no es una variable decisiva en la formación de clústeres, como podíamos pensar, no en el caso de Osuna. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. Primero, la uniformidad de las alturas de edificación en localidades como Osuna, donde el número máximo de plantas está restringido en la mayor parte de su superficie por sus ordenanzas urbanísticas. Y segundo, la escasa influencia del número de plantas en otras variables del conjunto de datos. Quizás, si existiera una variable adicional con la necesidad o no de ascensor en el edificio, podría influenciar a nivel constructivo, pero no es el caso. Más concretamente, estos clústeres incluyen viviendas unifamiliares construidas en periodos entre 1960 a 2013 y las casas más antiguas construidas entre 1900 y 1936 y reformadas en el periodo de 1960 a 1969. Los clústeres del grupo 9 y 11 incluyen edificios plurifamiliares construidos entre 1960 y 2006 y no tienen ninguna reforma registrada en la base de datos. En este punto cabe señalar que el registro de las reformas depende enteramente del registro de las licencias de construcción, las cuales no siempre son tramitadas por los propietarios, por lo que no se incluyen en la base de datos del catastro. ¿Son útiles las tipologías obtenidas? ¿Podemos generalizar los resultados? La selección del algoritmo más adecuado pasa por decidir entre una mayor calidad de clustering con pocos errores de asignación, pero mayor segmentación o, por el contrario, menor segmentación con más errores posibles y clústeres que generalicen mejor. A la vista de estos resultados y considerando que el objetivo de este proceso de agrupación es caracterizar tipologías de edificios por su perfil de eficiencia energética, el método WARD sería una buena opción, ya que los identifica con mayor precisión en cuanto a sus periodos de construcción y reforma, que influyen directamente en las soluciones constructivas de la envolvente térmica y las instalaciones. Representamos en la figura el mapa de Osuna, con los principales clústeres identificados por el método de WARD. La representación gráfica está restringida al nivel de parcela catastral según los datos obtenidos de catastro. En este mapa se observa cierta uniformidad en la distribución de los clústeres, ya que las zonas contiguas tienden a estar urbanizadas con tipos de edificios similares en el mismo periodo temporal, lo que también nos da una idea del proceso de desarrollo urbanístico de Osuna a lo largo de los años. Los edificios más recientes están en el grupo 1 y ubicados principalmente en la parte sur del centro histórico, en las afueras. Esta zona es la que ha experimentado un crecimiento más significativo en los últimos años. El clúster 3 engloba el mayor número de casos y se distribuye de forma concéntrica desde el centro histórico hacia las afueras del núcleo. Estos edificios fueron construidos entre 1980 y 2006. En el grupo 4 se engloban los edificios construidos entre 1960 y 1979, situados principalmente en las afueras con algunos restos en el centro histórico. La única tipología que incluye edificios reformados es la 5, incluyendo 1.664 casos. Estos corresponden a las viviendas unifamiliares más antiguas del municipio, datadas entre 1900 y 1936. Están ubicadas fundamentalmente en el centro histórico y sufrieron reformas entre 1960 y 1979. El resto de los clústeres con mayor número de casos corresponden a los números 9 y 11, siendo edificios plurifamiliares que en su mayoría se distribuyen en el centro histórico sin un patrón especial claro. Y a continuación os dejamos con la parte de conclusiones. Un saludo. Buenas, mi nombre es Desiree Alba Rodríguez, soy profesora del Departamento de Ingeniería del Diseño de la Universidad de Sevilla
y miembro del grupo de investigación Arditec. También formo parte del grupo de investigadores que actualmente se encuentra desarrollando el proyecto Ágora. Soy la encargada de cerrar esta presentación exponiendo brevemente las conclusiones de esta primera etapa del proyecto. Para ello, comienzo recordando cuál es el objetivo principal de esta primera etapa del estudio, que consiste en identificar las tipologías de edificios por aplicación de clustering a un conjunto de datos considerables. Y podemos concluir que efectivamente este objetivo principal se ha cumplido, ya que se han obtenido unos muy buenos resultados según las métricas de calidad de agrupamiento. El uso de algoritmos de clustering permite, por tanto, obtener dichas tipologías de una forma objetiva. Sin embargo, se observan que las variables que definen las soluciones constructivas utilizadas para cada elemento de la envolvente térmica y de las instalaciones han forzado, en cierto modo, la formación de grupos. Por ello, es apropiado preguntarse qué habría ocurrido si esas variables no se hubieran tenido en cuenta o se hubieran añadido posteriormente. Teniendo en cuenta la finalidad del proyecto Ágora, que no es otro que el de aplicar una generalización de las características de la eficiencia energética, resulta esencial considerar estas variables definitorias de la envolvente térmica y de los sistemas energéticos. Adentrándonos un poco más en profundidad en las conclusiones obtenidas, vamos a desglosar las conclusiones extraídas de las dos fases en las que se divide esta primera etapa del proyecto. Una primera fase en la que se realiza la extracción y asignación de datos de la Dirección General de Catastro y una segunda fase donde se aplican los algoritmos de clustering a estos datos obtenidos. De la primera fase de esa extracción y organización de datos, pues puntualizar que se emplea una metodología centrada en el uso de bases de datos espaciales relacionales, diferenciándola de enfoques alternativos que dependen en gran medida de un sistema de información geográfica. Esta elección estratégica no solo simplifica el proceso de actuación de datos, sino que garantiza una integración fluida y maximiza la eficacia general de la metodología. En cuanto a la fase 2 del desarrollo, la aplicación de los algoritmos de clustering, fue necesario realizar un análisis en profundidad de los conjuntos de datos por dos motivos. Por un lado, por la existencia de variables mixtas, es decir, de variables tanto cualitativas como cuantitativas. Y por otro lado, por la dependencia que se detectó entre algunas de estas variables. El primer problema se solucionó transformando las variables cualitativas en variables puramente cuantitativas. Y el segundo problema requirió reconsiderar la utilidad de algunas de las variables dependientes cuando parte importante de su información está contenida indirectamente en otras variables. Gracias a este análisis pudo aplicarse satisfactoriamente los algoritmos de clustering. Y para finalizar la exposición de las conclusiones y hacer una visión global y redondeada de las conclusiones obtenidas, establecer que las técnicas de agrupamiento de clustering aplicadas obtuvieron resultados mucho mejor de lo que se esperaba, con un número insignificante de posibles errores por asignación, por lo que la elección de las técnicas a aplicar supuso una evaluación completa de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. De esto se desprende que los resultados permiten realizar un análisis de las propuestas de mejora energética, ya que este análisis de propuestas de mejora energética es el objetivo último que persigue el proyecto Ágora. También se concluye que esta estrategia se considera útil para analizar grandes conjuntos de edificios a escala urbana, con el fin de poder obtener puntos de referencia para cada tipología que permitan comparar y evaluar los resultados de nuevos estudios de caso. Bueno, y finalmente, ya para cerrar, establecer que se dejan abiertos futuros desarrollos donde se pueda realizar un trabajo detallado que podría mejorar las estimaciones obtenidas. Pues esto es todo, espero que haya sido de su interés esta primera fase del proyecto Ágora y muchas gracias por su atención.